Este estudio que vamos a compartir hoy forma parte de una serie que hemos comenzado ya hace algún tiempo, cuyo título es Más allá del mundo natural. Más allá del mundo natural. En el estudio anterior que hemos tenido, hemos comenzado a hablar de los demonios. ¿Por qué? Porque la Biblia habla claramente acerca de los demonios y su obrar en el mundo espiritual. Y hemos estudiado varias cosas. En primer lugar, hemos visto que los demonios afligen a los hombres con enfermedades mentales y desórdenes físicos. Y hemos dicho que no siempre toda enfermedad mental es consecuencia de una influencia demoníaca, porque hay patologías psicológicas, psiquiátricas, que nada tienen que ver con los demonios. Pero hay casos donde son consecuencias del poder de las fuerzas ocultas. En segundo lugar, hemos visto los demonios pueden entrar en los cuerpos y controlarlos. Por eso hay poseídos. No todos son poseídos, sino que algunos son influenciados. Es decir, que un espíritu maligno puede controlar a una persona desde afuera. Pero hay otros casos donde la persona es poseída. Personas que hicieron pactos o personas que se vincularon con el mundo de las tinieblas, con el mundo del oculto. Y esas personas son poseídas, pero gloria a Dios, Jesús los puede liberar a cada uno de los poseídos. Eso es precisamente una de las cosas que vino a hacer Jesús, a deshacer las obras del diablo. En tercer lugar, hemos visto que los demonios instigan a la apostasía, es decir, a apartarse del camino del Señor. No todo el que se aparta del camino del Señor es por una influencia demoníaca. Algunos es por negligencia, porque se enfrían espiritualmente, porque se dejan estar, porque dejan de orar, porque dejan de leer la palabra, porque dejan de congregarse, por muchos motivos. Pero en este tiempo final de los días últimos, antes que Jesús regrese a buscar a los suyos, va a haber una fuerza poderosa demoníaca. ¿Para qué? Para tratar de apartar a muchos creyentes. Por eso tenemos que estar muy atentos. Y hoy vamos a continuar con el cuarto punto, que son los demonios ejercen poder en el gobierno del sistema del mundo. Los gobernantes del mundo generalmente no son creyentes, no son cristianos. A lo mejor se llaman cristianos o se hacen llamar, pero no están controlados por el Señor. Así que hoy vamos a ver que los demonios ejercen poder en el gobierno del sistema del mundo controlado por Satanás. Y vamos a ver en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12, donde leemos: por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Regiones celestes quiere decir el aire. Recordemos que hay 3 cielos. El primer cielo es la atmósfera. El segundo cielo es más allá de los astros.
donde imperan las fuerzas demoníacas. Y el tercer cielo, paraíso, es el lugar de la residencia de Dios. Dios está en todas partes, pero el trono de Dios se encuentra en el tercer cielo, en el paraíso. Así que dice que debemos mantenernos firmes en el camino del Señor y en el poder de su fuerza. Si nosotros no estamos firmes en el camino del Señor, podemos ser confundidos, podemos ser influenciados, podemos ser apartados del camino del Señor. La iglesia no te da fuerza, el pastor no te da fuerza, un líder no te da fuerza, pero el Señor es poderoso para sostenerte, para guardarte, para cuidarte y para ayudarte a seguir, si estás dispuesto, porque el Señor no fuerza a nadie a que lo siga. Él dice, sígueme, sígueme. Y si uno responde, por más débil que uno sea, uno le sigue al Señor y Él nos ayuda a seguir. Así que tenemos que mantenernos firmes en el poder de su fuerza. Dice que debemos revestirnos de toda la armadura espiritual. Cuando el apóstol Pablo escribía esto, los soldados romanos vestían una armadura para enfrentar las luchas, las guerras al enemigo. Entonces él asocia, mirando lo que era un soldado romano con un soldado cristiano. Entonces así va haciendo una comparación. Dice que debemos usar toda la armadura, así como un soldado romano usaba toda la armadura para defenderse y aún para atacar y pelear y vencer. El cristiano no puede permitirse ocupar parte de la armadura, tiene que ocupar toda la armadura. Y esa armadura consiste en varias cosas. Primero, practicar la verdad. En el mismo pasaje de Efesios dice eso, pero yo no lo leí para no extenderme mucho. Practicar la verdad. La verdad es un arma de Dios. La verdad es Jesús mismo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que cuando uno usa la verdad, el diablo no puede acercarse. Pero si nosotros practicamos la mentira, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dijo Jesús del diablo? Es el padre de la mentira. Así que cuando estamos mintiendo, nosotros sin darnos cuenta nos estamos asociando con el diablo, con los demonios, porque él ama la mentira, es el padre de la mentira. Así que tenemos que practicar la verdad, eso tenemos que recordar para que el diablo no tenga ningún tipo de influencia ni injerencia en nuestra vida. Otra arma poderosa es la coraza de la justicia, coraza de justicia. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, le pide perdón a Dios de todo corazón, Dios la perdona a esa persona. Pero además la justifica. ¿Qué quiere decir que la justifica? Quiere decir que la mira como si nunca hubiese pecado. Le imparte su justicia divina. Le viste de vestiduras blancas de justicia. Y a los ojos de Dios es como si nunca hubiésemos pecado. Entonces, que nosotros tengamos que revestirnos bajo la coraza de justicia quiere decir que si nosotros estamos en Cristo, estamos revestidos de eso. Además de eso, esto quiere decir que tenemos que practicar la justicia. No tenemos que ser injustos, tenemos que ser justos. Es una de las características de un buen cristiano consagrado, ser justos. También quiere decir que vivamos una vida de rectitud, una vida de rectitud. Otra arma poderosa es el calzado del Evangelio. Obviamente que está hablando en forma figurada, no hay un calzado, pero esto quiere decir que caminemos en el Evangelio, que nosotros sigamos al Señor y no solamente para nosotros, sino que salgamos a anunciar las buenas noticias de salvación a los que todavía no son salvos. Eso quiere decir calzado con el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir Evangelio? Buenas noticias, que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Otra arma poderosa
que forma parte de la armadura del cristiano, es el escudo de la fe, el escudo de la fe. Los soldados romanos tenían un escudo oblongo, quiere decir ovalado, que no era un arma combativa, sino que era un arma defensiva. Se defendían de las espadas o los ataques del enemigo. Y si nosotros perdemos la fe, es probablemente que seamos fácilmente invadidos por fuerzas del enemigo. Tenemos que practicar la fe. ¿Y cómo viene la fe? La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que si nosotros leemos la palabra, si la meditamos a la palabra continuamente, todos los días, nuestra fe se fortalece, nuestra fe se edifica. Pero si nosotros nunca nos tomamos un tiempo para meditar en la palabra, nuestra fe, en vez de crecer, va a decrecer. Y finalmente vamos a ser personas que dudan. Jesús le dijo muchas veces a sus discípulos: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Quiere decir que la duda nos invade, ¿para qué? Para que no tengamos fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y otro versículo dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque los que se acercan a Dios deben creer que Dios existe y que es recompensador o galardonador de los que le buscan. La pregunta es, ¿nosotros buscamos a Dios? ¿Qué es buscar a Dios? Encerrarte en tu habitación, pasar un tiempo tranquilo con Él, en oración, meditando la palabra, buscando dialogar con Dios. Porque la oración no es un monólogo, la oración es un diálogo, es una conversación. No es hablar y hablar y hablar y hablar, sino también darle tiempo para que el Señor me responda y va a poner en mi corazón, en mi mente, algún pensamiento claro, definido. Tal vez yo tengo dudas acerca de algo que tengo que hacer o que no lo tengo que hacer. Y si yo le digo: Señor, convénceme de lo que tengo que hacer, dame un texto de tu palabra, seguramente que va a venir en nuestra mente, si conocemos la palabra, alguna respuesta de Dios. O va a venir una convicción interna de lo que tenemos que hacer o de lo que no tenemos que hacer. Así que estamos hablando de la fe como parte de la armadura. Otra arma poderosa es el casco de la salvación. Un casco, algo que protege la cabeza. Una persona que no es salva, que nunca recibió a Cristo en su corazón, que nunca le confesó arrepentida sus pecados, no tiene el casco de la salvación, no es salva. A lo mejor tiene una religión, a lo mejor es miembro de alguna iglesia, cualquiera sea, pero cuando uno tiene a Cristo, según la palabra de Dios, uno tiene vida eterna. Ninguna religión puede darte vida eterna, pero Jesucristo vino para darnos vida, y vida en abundancia. ¿Qué quiere decir? Una vida que da gusto vivirla, pero sobre todas las cosas, la vida eterna. O sea, el casco de la salvación es indispensable para estar armados, refugiados contra cualquier ataque del maligno. Otra arma poderosa es la espada del Espíritu. ¿Y la espada del Espíritu cuál es? La palabra de Dios. La espada del Espíritu no es un arma defensiva, es un arma combativa. Yo quiero que recordemos la confrontación que tuvo Jesús en el desierto con Satanás. Y Satanás, tergiversando la palabra, le decía: escrito está, lánzate de ahí, porque Dios prometió sostenerte para que no tropieces con tu pie en piedra. Él estaba tergiversando o provocando a Jesús para que hiciera algo que no debía hacer. Mal interpretando la palabra de Dios. Pero ¿qué le decía Jesús? Vez tras vez. Escrito está. Escrito está. ¿Y dónde la tenía guardada la palabra? En su mente, en su corazón. Yo te pregunto, ¿tenés versículos bíblicos archivados en tu mente, en tu corazón? Dios quiera que sí. Puedo decir, bueno, estoy un poquito fuera de onda con eso. Nunca es tarde para empezar.
corazón guardaré los dichos de tu corazón para no pecar contra ti. Cuando uno tiene la palabra de Dios incorporada a nuestra vida y cuando uno está por pecar, el Espíritu Santo te hace recordar un texto bíblico y vos decís, no, esto no lo puedo hacer. Pero si mi mente está vacía, mi corazón está vacío, carente de palabra de Dios, entonces lo más probable es que el Espíritu Santo busque a ver si hay algún texto archivado en mi mente, en mi corazón, y no encuentra ninguno. Así que yo quiero animarte que desde hoy comiences a estudiar versículos bíblicos, a memorizarlos, a repetirlos todo el día. Y si me decís yo no tengo memoria, ¿sabés que la memoria empieza a crecer cuando uno la empieza a ejercitar? El que nunca trata de aprender nada de memoria, su memoria se va atrofiando. Pero aquel que trata de recordar un texto bíblico, que lo pone en el espejo, en el baño, en el dormitorio, en el living, en todas partes, y cada vez que lo ves lo repite, te vas a asombrar que muy pronto vas a aprender muchos textos bíblicos. Y ese es un arma poderosa contra las tinieblas. Es la espada del Espíritu. Y yo te pregunto, ¿qué soldado va a la guerra desarmado? Entonces, la palabra de Dios no es un arma defensiva, aunque también nos defiende, es un arma combativa, para combatir. Y cuando vos le decís, diablo inmundo, Dios dice en tu palabra, en su palabra tal cosa, no hay forma de que Él pueda seguir ejerciendo ninguna influencia sobre nuestras vidas. Otra arma invencible es la oración. El cristiano que ora todos los días, que anda orando. Hoy fue un día que yo oré todo el día. Me pasé más de una hora en quietud a la mañana temprano, encerrado en mi living, allí a solas con el Señor. Pero después empecé a hacer trámites. Vine a la iglesia, me fui a Fontana a hacer cuestiones de iglesia, ¿no? Y todo el camino iba orando. Yo no sé cuántas horas oré, porque uno dice, pero no tengo tiempo para estar encerrado, ¿no? Pero mientras estás trabajando, mientras estás limpiando la casa para las damas, o los caballeros, ¿por qué no? ¿O no? ¿Qué dicen las hermanas? ¿Amén? Claro que sí. Bueno, o cuando estás conduciendo el automóvil, o cuando vas en colectivo, entonces vas orando. ¿Y Dios te escuchará? Sí, porque el que ora en el nombre de Jesús, Dios lo escucha. Y el que ora con fe hace que Dios produzca milagros, cosas sobrenaturales. Para el que cree, dice la palabra, todo le es posible. Y la fe viene por el oír. También la fe, que ya mencionamos, viene por mirar a Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero generalmente cuando tenemos problemas, todo el día estamos mirando el problema, la dificultad. ¿Y eso qué te hace? Te deprime, te decae, te desanima. Pero si nosotros apartamos la mirada de los problemas, sinsabores y obstáculos, y empezamos a mirar espiritualmente, estoy hablando, ¿se entiende? Si empezamos a mirar por la fe lo que dijo Jesús, lo que prometió el Señor, y empezamos a mirarlo espiritualmente a Él, te vas a sentir un campeón. ¿Por qué? Porque Él fue invencible y es invencible. Y el que confía y mira a Él camina en victoria. No camina de mal en peor, no, de victoria en victoria. Así que ahí estamos hablando de la armadura que es la oración. En este pasaje que dimos lectura, en el versículo 12, dice, la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, no es contra seres humanos. A veces hay conflicto entre los seres humanos, en el hogar, en el trabajo, en la familia. Y uno dice, pero ¿por qué una cosa tan pequeña produjo un tremendo problema? Detrás de eso, generalmente hay fuerzas demoníacas, seres invisibles trabajando para que nosotros nos peleemos, nos confrontemos, nos dividamos, porque esa es la tarea del enemigo, trabajar en contra de los hijos de Dios. Así que ya sabes, dice, la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo. O sea que Satanás es el príncipe de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué quiere decir?
asegurar que cada uno de nosotros hay demonios asignados para atacarnos. Yo no sé cuánto tendré, pero debo tener una buena legión que me persigue para hacerme caer. No es para asustarte, pero vos tenés a alguien que es más poderoso que todos los demonios, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Jesucristo, el Hijo de Dios. Y la palabra dice, y el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Así que si vos tenés a Cristo en el centro de tu vida, el diablo no se puede ni siquiera acercar a tu vida. Así que no debemos vivir descuidadamente. Debemos orar, debemos asistir a los cultos y debemos no solamente pedir cosas a Dios, sino que tenemos que reprender las fuerzas del mal. Te reprendo, demonio inmundo, de mi casa, de mi matrimonio, de mi familia, de mi trabajo, de mi iglesia, de todo. Eso es lo que estamos viendo hasta ahora. Vamos a ver un puntito más. En quinto lugar, los demonios promueven y respaldan la idolatría y la falsa religiosidad de los seres humanos. Los demonios promueven y respaldan la idolatría y la falsa religiosidad de los seres humanos. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 14 dice, por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Luego en el versículo 19 al 21 dice, ¿qué quiero decir con esto? Dice el apóstol Pablo, que el ídolo o los animales que se ofrendan a los ídolos son algo. Lo que quiero decir es que los animales que ofrecen los no judíos se ofrecen a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan algo que ver con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. A ver si me hago entender. Hay muchas fiestas religiosas donde se come un buen asado, donde hay música. ¿Y para quién estás haciendo? Y para el santo fulano, la santa fulana, o la cruz de los milagros, etcétera, etcétera. Tiene fachada de cristiano, porque el diablo es astuto. Pero ¿quién se acuerda de Jesucristo? Se le está ofreciendo un asado, una comida a ese ídolo, porque me hizo un milagro, porque me ayudó en momentos de crisis, al gaucho Gil, dicen los que son sus seguidores. Y no saben, y si saben no les importa mucho, que el gaucho Gil era adorador de San la Muerte. Y San la Muerte es Satanás. Y le rinden culto y le hacen un asado y festejan y tocan música especial y hacen cosas. Y la palabra de Dios dice que no es al gaucho Gil a quien le están adorando, es a los demonios. Así que, ¿qué es la idolatría? Es rendirle adoración, culto o peregrinación a todo aquello, algo o alguien que no sea Dios. Y yo cuando voy conduciendo el auto, miro en la parte de atrás del auto que va enfrente, y hay un sincretismo terrible. Sincretismo quiere decir una mezcla de creencias paganas. Está ahí en el coche, Gauchito Gil, protégeme viaje. Y el gaucho Gil fue un matón, un asesino, alguien que estuvo totalmente tomado por el diablo. Y al lado dice, Virgen de Itatí, protege mi viaje. Yo digo, ¿a quién le pide? ¿A esta o a este? Y si sigo leyendo, dice San Expedito y San Pantaleón, y sigue la lista. Y yo miro a ver si en alguna parte dice, Jesús, protege mi viaje, Señor y Dios, protege. Nadie se acuerda de Dios. Si le preguntás, va a decir, sí, yo soy cristiano. No, cristiano es el que le sigue a Cristo. Cristiano es el que confía en Cristo. Y todo lo demás, idolatría. ¿Y qué es la idolatría ante Dios? Abominación. Es algo asqueroso ante los ojos de Dios. ¿Por qué Dios destruyó a los pueblos paganos donde era la tierra prometida? Porque eran todos idólatras. Eran personas que se volcaron a esas costumbres paganas. Y después Israel quiso tomar también esas costumbres. Así que tenemos que tener cuidado, hermanos.
Dice que debemos huir de la idolatría. La idolatría, como dije, es confiar en algo o en alguien que no es Dios. Los ídolos o las comidas que se ofrecen a los ídolos en realidad se están ofreciendo, ¿a quién dijimos? A los demonios. Así dice la palabra. Es el pasaje que dimos lectura, decía eso. Bueno, y no a Dios. Y nosotros no debemos tener parte con los demonios. Dice el que participa de la mesa del Señor. Suponte que tomás Santa Cena y después te vas a tu casa o te vas porque te invitó mi amigo fulano, me invitó a festejar su santo de devoción y ahí estoy yo presente. Ah, pero pastor, yo me fui por mi amigo, pero yo en realidad yo creo en Cristo. Ah, tu amigo. ¿Y Jesús no es tu amigo? Y no se puede mezclar. O somos amigos de Dios o somos amigos del mundo. Pero la palabra dice, el que se vuelve amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Yo no puedo transar con la modalidad, las costumbres, las prácticas religiosas paganas del mundo y a su vez pretender que Dios me bendiga, que Dios me favorezca, que Dios me ayude. Así que tenemos que tener cuidado. Los cristianos no debemos celebrar culto al Señor y no a estas idolatrías. Yo quiero avanzar un poquito e irme a Apocalipsis, capítulo 9, versículo 20. Dice, el resto de la gente, los que no murieron por estas plagas, ni aún así se arrepintieron de su maldad, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. O todo aquel que venera una imagen, en realidad está venerando o adorando a los demonios. Eso enseña la palabra. La ira de Dios se descargará sobre los que practican la idolatría. Y yo no quiero que la ira de Dios se descargue sobre mi vida. La adoración de imágenes en realidad es adoración a los demonios. A pesar de escuchar lo que dice Dios, siguen la costumbre de su religión y dicen, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra, madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Obvio, una imagen no puede caminar, ni hablar, ni moverse, ni hacer nada. Así que hasta ahí llegamos hasta hoy. Y vos decís, bueno, pero yo no tengo nada que ver con esas cosas. No, pero podés tener un amigo o un familiar que está en esas cosas. Y tu familiar dice, no seas tan fanático. Vos te vas en tu iglesia y del único que te acordás es de Dios y de Jesús y del Espíritu Santo. ¿Y de quién más nos vamos a acordar? Si hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Gloria a Dios. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Así que si nosotros queremos tener comunión con Dios el Padre, si tenemos que el Espíritu Santo viva en nosotros y nos ayude, tenemos que hacer como manda la palabra de Dios. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor nos está enseñando a vos y a mí.